Encuentro. Canciller Delcy Rodríguez se reúne con cuerpo diplomático. Exigencia. ONU considera que reforma constitucional debe ser transparente. Inversión. 320 kilogramos de oro garantizan construcción de viviendas, hospitales y escuelas. Reprobación. 8 gobiernos de América Latina condenan uso excesivo de fuerza en protestas. Reunión informativa. Elías Jagua da a conocer objetivos y alcances de la constituyente. Primer vuelo. Avión fabricado en China supera pruebas sobrevolando Shanghái. 4 estacazos en 3 juegos. Marwin González alcanzó su 9º jonrón de la temporada. Felices los 4. Maluma logra el video latino más visto en el mundo en 24 horas. Ya agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices los 4. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, para todos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes tengan todos, ya estamos listos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Néstor Brito Landa y quien les saluda, Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que dirigentes de la oposición están involucrados en las acciones vandálicas que se han generado en diferentes partes de la ciudad capital y el resto del país. Escuchemos parte de sus declaraciones. Despejar muchas dudas, despejar también quizá informaciones de matrices mediáticas que no se corresponden con lo que está ocurriendo en Venezuela. Ustedes bien saben, hemos visto en los últimos días manifestaciones de violencia que no se compaginan con expresiones pacíficas de disidencia a un gobierno legítimo y constitucional. Son expresiones que pretenden perturbar la paz y la estabilidad de Venezuela, que atentan contra el Estado de Derecho en Venezuela, que atentan contra el orden democrático y constitucional de Venezuela. Sin embargo, los medios de comunicación y centros de poder foráneos venden la especie de que hay manifestaciones pacíficas reprimidas por el gobierno venezolano, muy alejado de la realidad. Yo quiero también, a través de estos videos, mostrar representantes y líderes opositores que están aupando a la violencia, que dirigen a los violentos, y no es lo que corresponde para un líder político, indistintamente de su signo ideológico, indistintamente de la disidencia que pretenda manifestar. Aquí, si ustedes ven las imágenes de violencia, espero que ya estén dispuestos, podrán ver, ahí están, esto es un grupo de protestantes violentos que habían secuestrado la moto de un funcionario de la Guardia Nacional y se incendia en el momento en que ellos mismos que tratan de destruir esta moto, bueno, coge candela y se incendia. Esta foto rodó por el mundo y rodó como parte de la represión del gobierno venezolano, muy alejado de la realidad. Ahí están, las imágenes hablan por sí solas. No fue el gobierno, no fue la fuerza pública que trata de contener la violencia atendiendo los parámetros internacionales en respeto de los derechos humanos. Unas imágenes realmente terribles, pero que demuestran la naturaleza no pacífica de las protestas que se están dando en Venezuela. Y cómo las protestas no pacíficas, ustedes que representan a la comunidad internacional, saben que cada legislación tiene mecanismos propios de protección del Estado de Derecho y de protección de la paz y de la estabilidad de un país.
Vamos con más información. La Organización de Naciones Unidas considera que cualquier proceso o reforma constitucional en Venezuela debe ser transparente e incluir todos los puntos de vista políticos y sociales, y solo puede tener éxito si se tienen en cuenta los elementos esenciales de la democracia y la protección de los derechos humanos. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Rabina Shamdasani, aseguró que el organismo sigue la situación de Venezuela muy de cerca y ya ha expresado su profunda preocupación por la continuada violencia en las calles venezolanas durante las protestas que duran ya más de un mes y que han dejado 35 muertos y más de 700 heridos. Elías Jaua, presidente de la Comisión Constituyente, se reúne en el Palacio de Miraflores con directivos de los medios públicos y privados de prensa, radio y televisión de todo el país para darle a conocer los objetivos y alcances de la propuesta realizada por el presidente Nicolás Maduro. Escuchemos. Hemos convocado a la dirigencia de la oposición, a la que está en la MUC y más allá de la MUC. Hay otros partidos que no están agrupados para el lunes a las 11 de la mañana, en este mismo salón, para explicarles esto mismo y para decirles, vamos a contarnos. Vamos a escuchar al pueblo de verdad. Nosotros no nos podemos arrogar la voz del pueblo, los que estamos aquí. Pero los 500 o 200 que están todos los días quemando, enfrentando, matando, tampoco son el pueblo. Entonces convoquemos a la soberanía popular. Que el pueblo elija a sus constituyentes. Y que esos constituyentes, en ejercicio pleno de su poder que les da esta Constitución, encuentren el camino para un modelo de convivencia pacífica entre nosotros los venezolanos y venezolanas, de preservación de los derechos fundamentales de esta Constitución, de la protección al derecho a la paz que tenemos todos los venezolanos y venezolanas. De manera que, de manera resumida, pues les he expresado lo que es el sentimiento y el ánimo del presidente de la República, Nicolás Maduro, para tomar esta decisión, que quiero decirlo, es acompañada totalmente, absolutamente, por todos los miembros de la dirección política y de la dirección militar de la Revolución Bolivariana. Jaua reiteró que hay una élite que desconoce al chavismo y no van a permitir que se instale un régimen fascista en nuestro país. Y 8 gobiernos de América Latina condenaron lo que consideran un uso excesivo de fuerza por parte de las autoridades venezolanas contra la población civil durante las protestas registradas en el país. Esto según un comunicado conjunto difundido en Bogotá. El documento está suscrito por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Paraguay. Los firmantes hicieron un llamado enérgico al gobierno venezolano para que respete los derechos humanos de la población, como lo estipula la Constitución del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que fueron capturados 4 integrantes de bandas armadas en Caracas y que las fuerzas de seguridad en el país han incautado un importante número de armas. Han sido capturados 4 importantes jefes de las bandas armadas de acá, del este de Caracas, y además en este momento se están produciendo, bueno, los respectivos procedimientos y se han capturado armas, bombas, ¿no?, fusiles de este grupo, bueno, que ha sido capturado. El mandatario además precisó que como parte de las propuestas para la constituyente destacan la consolidación de la paz y del nuevo modelo económico. Llegó la hora, pues, activarse las 24 horas, porque vamos a elecciones populares, directas, universales y secretas para elegir el liderazgo de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a la calle, pues, con energía revolucionaria. Llamó al PSUV a llevar el debate creativo en las comunidades con las propuestas para la Asamblea Nacional Constituyente. Y esta mañana falleció el joven de 22 años de edad, Ekder Lugo Pérez, tras haber resultado herido este jueves en las manifestaciones registradas en el municipio San Diego del estado Carabobo. Randolfo Blanco trae los detalles. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes. El joven Ekder Lugo se encontraba manifestando en el sector Tulipán del municipio San Diego cuando fue herido por funcionarios de la Guardia Nacional que contenían la protesta. Lugo recibió una descarga de perdigones de plástico en el costado y otra cuando se encontraba en el suelo. Junto a Ekder Lugo fueron ingresados
trasladados a los centros hospitalarios del municipio otras 5 personas, 3 de ellas en estado crítico. Esta es la información que tenemos del estado Carabobo. La invitación es para que continúen con más de la emisión meridiana del noticiero Venevisión. Gracias, Randolfo. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, emitió una declaración en la que se pronuncia sobre las muertes de jóvenes ocurridas en las protestas registradas durante el último mes en el país. En el documento, la organización señala que la pérdida prevenible de vidas es inaceptable y es más trágica aún cuando son jóvenes y de forma violenta. En la misiva, UNICEF se solidariza con las familias de las víctimas que han perdido su vida en los acontecimientos registrados en Venezuela en las últimas semanas. Reiteran su llamado a garantizar la apropiada protección de la niñez y la adolescencia en cualquier contexto. Amigos, hacemos nuestra primera pausa. A regreso. Todo listo. País europeo preparado para segunda vuelta de elecciones presidenciales. Los detalles en breve. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice con Dios. Amigos, continuamos con las informaciones. Jorge Arreaza, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, aseguró que con el recibimiento de 312 kilogramos de oro extraídos en el Callao, el país percibe 12 millones de dólares que serán invertidos para la construcción de viviendas, hospitales y escuelas. Diana Vázquez nos tiene los detalles. Desde Rampa 4, en el aeropuerto de Maiquetía, el cargamento de 44 lingotes de oro fue recibido por el titular de la cartera, quien supervisó el traslado de las barras a las arcas del Banco Central de Venezuela, que se sumarán a las reservas internacionales para monetizar en divisas su valor. Y nosotros podremos mensualmente traer más de 1 tonelada. Estamos hablando más de 40 millones de dólares mensuales en esta primera etapa. Y cuando les digo, activemos mejor Minerven, que ya se está haciendo la inversión, activemos las empresas mixtas, serán varias toneladas y serán varios cientos de millones de dólares mensuales que, insistimos, son para la inversión de nuestro pueblo, son para la inversión en las misiones y grandes misiones, en la educación. Y ojalá que la constituyente que se está convocando pueda discutir también los derechos sociales del pueblo minero. Arreaza negó que la extracción del oro esté devastando el ecosistema. Explicó que la medida es planificada y autorizada por los pueblos indígenas. Es envidiable y estamos en el mejor momento. El arco minero del Orinoco viene a poner orden y justicia, seguridad para ese pueblo y, por supuesto, condiciones para la inversión desde el pequeño minero hasta las grandes empresas del Estado o las empresas mixtas. Jorge Arreaza, ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, destacó la inversión del Estado venezolano en las plantas de procesamiento del oro y en el desmontaje de las mafias auríferas. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, se reunió con senadores y legisladores de Estados Unidos para hablar sobre la crisis política y social que se vive en Venezuela. El congresista Mario Díaz Balart mostró complacido por conversar con Borges sobre la violación a derechos humanos y la falta de democracia que a su juicio hay en Venezuela. Mientras que Marco Rubio, a través de su cuenta en Twitter, indicó que en el encuentro se discutieron la restauración de la democracia y los intentos que a su juicio impulsa el presidente de la República, Nicolás Maduro, de reescribir la Constitución. Lorena Freites, coordinadora del Foro Economía por Venir, aseguró que la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente es una manera de abrir las vías democráticas para lograr un verdadero diálogo nacional por la paz en nuestro país. La propuesta nacional constituyente no está diciendo que va a cambiar o a desdibujar la Constitución que hoy tenemos. La reconoce, se ancla en sus potencialidades y lo que invita es, a partir de la práctica política, social y económica que hemos desarrollado en el país durante todos estos años, ¿qué podemos agregar? ¿Cómo podemos enriquecer esta Constitución que tenemos? Y creo que es una gran convocatoria, sobre todo para las nuevas generaciones que hemos vivido al calor de las transformaciones de estos años, que podamos proponer algo. Freites manifestó que el propósito del Foro Economía por Venir es ampliar el conocimiento, la información y educar al pueblo para que participen en el debate económico. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Vamos a sentarnos a pensar
con economistas que estén dispuestos a educar al pueblo, a socializar su conocimiento, para repensar cuáles son en específico los problemas que nos están afectando a todos y todas en el sistema económico y poder plantear alternativas concretas. El socialismo es una propuesta política y económica que tiene un horizonte estratégico correcto, que es distribuir la riqueza de manera equitativa y justa para todos y todas los seres humanos que habitan este territorio, o sea, Venezuela, esta nación, pero también como un modelo que se puede implementar en el mundo. Reiteró que el gobierno nacional seguirá intentando plantear un modelo económico socialista. Durante la Asamblea Anual de Consecomercio que se realiza en Nueva Esparta, fue electa como nueva presidenta de este organismo la ingeniero María Carolina Uzcategui para el periodo 2017-2019. Uzcategui, quien sustituye a Cipriana Ramos, se estaba desempeñando como secretaria nacional de Consecomercio entre 2015 y el presente año. Entre los objetivos que persigue en conjunto con el equipo de Fuerza Empresarial, se propone transformar Consecomercio en una unidad de generación de información y promoción del desarrollo del gremio, así como mejorar la relación con los afiliados, socios y clientes. El ministro para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba, señaló que las tarjetas y los cajeros electrónicos deberán adaptarse para disponer el efectivo proveniente del bono de alimentación. El titular además detalló que las tarjetas no van a desaparecer siempre y cuando se adapten a las nuevas medidas. Recordó que empresas prestadoras de servicio como el Banco de Venezuela ya permitían sacar efectivo con la tarjeta. Torrealba recalcó que los bancos públicos y privados deben adaptar sus instalaciones para poder disponer el efectivo depositado en el bono de alimentación. En Barquisimeto, ciudadanos reportaron que la noche de este jueves se registraron enfrentamientos de Polilara contra grupos irregulares armados en los sectores El Lujano, Club Hípico y Las Trinitarias. Usuarios de Twitter indicaron que la policía del estado se enfrentó a los grupos irregulares que, según información de testigos, amedrentaban a los vecinos de El Lujano. También reportaron que horas antes hubo protestas y en el lugar se escuchaban detonaciones. En el estado Zulia, un joven de 20 años de edad de nombre Mike Joseph Medina Romero falleció en horas de la mañana de este viernes, luego de resultar herido en el área abdominal. Según familiares, el joven caminaba el pasado miércoles en horas de la noche por el sector Pomona de Maracaibo, donde se generaba una protesta opositora. Según relatan comisiones de la Policía Regional, llegaron a poner orden y se produjo un tiroteo en el que resultó gravemente herido. Medina trabajaba como vendedor en un local de comida rápida y residía en la Circunvalación 1. El mayor general Antonio Benavides Torres, que aseguró que fue activado en Carabobo el Plan Zamora justamente para mantener la seguridad ciudadana en la entidad ante las alteraciones del orden público, a su juicio causadas por las manifestaciones de la oposición. Benavides Torres también agregó que hasta los momentos hay un total de 43 detenidos involucrados en delitos graves contra el orden público. El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana informó que serán privados de libertad de acuerdo a la normativa vigente establecida en el Código de Justicia Penal Militar, para que una vez privados de libertad sean trasladados a diferentes establecimientos de reclusión que corresponden a los tribunales militares. Amigos, hacemos una nueva pausa. En breve. Estreno. Juanes dice, es tarde. Los detalles con Carielis Cuadros. Un día te tuve, ¿a dónde irá? ¿A dónde irá? El viento se llevará. No permitas que te prohíban ser tú. Ser vigilada emocional y económicamente es indicación clara de que tu pareja está cambiando. Escuchar una disculpa por un empujón o por insultos no significa que te ame. Recibir flores porque acaban de golpearte no hace menos dolorosos los golpes. Alimenta tu autoestima y no permitas que nadie te maltrate. Denuncia a tiempo y comienza otra vez. Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Francia se prepara para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a realizarse el próximo domingo 7 de mayo. Al menos 47 millones de ciudadanos están habilitados para elegir entre los candidatos Emmanuel Macron y Marine Le Pen, ganadores de la primera ronda. A 2 días del evento electoral, la Fiscalía de París abrió una investigación ante la denuncia presentada por Macron
contra su rival, quien lo acusó de evasión fiscal y de tener una cuenta en un paraíso fiscal. El candidato desmintió las acusaciones y señaló a Le Pen de divulgar noticias falsas con el fin de influir en el desarrollo de los comicios. Corea del Norte acusó a la CIA y a los servicios de inteligencia surcoreanos de crear un plan para matar a su líder Kim Jong-un. Según un comunicado de Pyongyang, un ciudadano norcoreano habría sido sobornado para envenenarlo durante las celebraciones del pasado mes de abril. Ante esto, Corea del Norte amenazó con lanzar un ataque antiterrorista contra las agencias de inteligencia de ambos países por conspiración. En Perú, el expresidente Alan García aseguró vía Twitter que ninguna empresa lo sobornó durante su segundo gobierno comprendido entre 2006 y 2011. Esto tras testimonios de exministros brasileños José Dirceu y de funcionarios de la construcción, quienes lo habrían señalado como pieza clave en sus negocios en el país. En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández insinuó que no será candidata en las elecciones legislativas del próximo mes de octubre. Así lo manifestó durante su intervención en la sede del Sindicato de Docentes Privados del país. Además, anunció la reducción de su viaje a Europa con solo visitas a Grecia y Bélgica. En China, el avión C-919, el primero de tamaño medio fabricado en el país, realizó con éxito su primer vuelo. A 10 años de ser concebido, ejecutó sin problemas la última de sus pruebas sobrevolando Shanghái por 80 minutos. El avión, que podría romper el dominio Boeing-Airbus, tiene capacidad para más de 150 pasajeros. Bien, amigos, vamos entonces a una nueva pausa. A regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con sus preguntas con la etiqueta Entrevista BB. Ya venimos. Niña de 3 años necesita con urgencia cefadroxilo de 250 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0416-611-2872 y por el 0424-262-1999. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC, además abogado, profesor de Derecho, y es importante destacar que este instituto está orientado a la formación en políticas públicas, por eso es muy interesante su presencia en el estudio para hacer un balance de la situación que hoy viven los venezolanos. Hay un caldo de sentimientos encontrados, la emotividad está presente, la radicalización se ha puesto en manifiesto cuando la polarización está cada vez más marcada y ser racional en momentos así desentona. Pero es cuando más se hace necesaria este análisis y ser racional para comprender el momento político que vive Venezuela. Yo quisiera que usted me hablara desde su perspectiva ¿cómo se puede interpretar la crisis que se está viviendo en distintas dimensiones, en lo político, en lo económico y en la social? ¿Y de qué manera los venezolanos debemos interpretar nuestro rol en esta circunstancia? Endrina, muchas gracias por la invitación. Normalmente yo me siento muy contento cuando me invitan a participar en este programa. Hoy tengo que confesar que vengo con mucho dolor, con mucha angustia, con mucha tristeza. Lo que está pasando en Venezuela es una tragedia y aparentemente los responsables principales y sobre todo el responsable principal, que es el gobierno, no termina de tomar conciencia de la enorme tragedia que estamos padeciendo los venezolanos. Yo quiero empezar este programa manifestando mi solidaridad con las víctimas de la violencia. Y son gente, son venezolanos, son familias venezolanas que están sufriendo la pérdida de un miembro de la familia,
el encarcelamiento arbitrario de otros. ¿Hasta cuándo, señores? Yo creo que es importante que tomemos conciencia de que esto no puede seguir. Tú haces una apelación en la introducción a la conversación al tema de la racionalidad. Se está haciendo cada día más difícil ser racional cuando estamos padeciendo esta tremenda tragedia. Yo quiero también manifestar una solidaridad, por ejemplo, con familias como... Hay un muchacho que mataron cerquita de donde yo trabajo, allá en la Universidad Metropolitana, Juan Pablo Pernalete, un muchacho joven en la flor de su juventud, cuando más le prometía a su familia y a su país. Armando Cañizales, un muchacho joven también de 17 años, pero pueden ser cualquier ciudadano venezolano, cualquier muchacho venezolano, cualquier familia, y muerto en cualquier trinchera, en la trinchera del gobierno, en la trinchera de la oposición. No importa en qué trinchera, acabemos de una vez con la violencia y busquemos soluciones racionales al problema que está sufriendo el país. Acerca de esas soluciones y de las propuestas, el presidente Nicolás Maduro ha puesto sobre la mesa la iniciativa, la convocatoria para una asamblea constituyente. Yo quisiera conocer cuál es su interpretación, sobre todo a la luz del derecho, de esta propuesta. ¿Es viable? ¿No es viable? Y también quisiera ligar su respuesta con el gran desafío que tiene la oposición venezolana, cuando hoy el diputado Elías Jagua, quien es presidente de esta comisión de Asamblea Constituyente, hacía la convocatoria a la oposición venezolana para que se aproxime a este proceso. Mira, ¿qué debe hacer la oposición? La constituyente que está convocando el presidente Maduro, en primer lugar, es inconstitucional. Y permítanme que yo lea un artículo, vine armado con la Constitución Nacional de Venezuela. El artículo 347 de la Constitución es clarísima. El presidente no puede convocar la constituyente. El presidente simplemente tiene la iniciativa para que el pueblo resuelva si convoca o no. El artículo 347 de la Constitución Nacional dice: el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. De la soberanía. En ejercicio de dicho poder puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. Déjenme decirles con toda claridad que la tal constituyente no va a resolver ninguno de los problemas que estamos sufriendo los venezolanos. Buena parte de los problemas que estamos padeciendo son fruto de la anterior constituyente que convocó el presidente Chávez, no tanto con el interés de redactar una nueva constitución, sino con el interés de tener el poder absoluto en sus manos. Para eso fue que convocó la constituyente. La constituyente es poder absoluto. Tenemos problemas dramáticos, económicos, sociales, políticos. Todos esos problemas se van a agravar con el planteamiento de la constituyente y ninguno se va a resolver. Venezuela ha celebrado a lo largo de su experiencia como república independiente no sé cuántas constituyentes. Hemos redactado no sé cuántas constituciones. El problema no está en la constitución. El problema es que no se cumple la constitución. Porque en lugar de cambiarla no la cumplimos. Y el cumplimiento de la Constitución, ¿qué significa? Respetar la independencia y la autonomía de las ramas del poder público, respetar los derechos constitucionales. Respetar, por ejemplo, el derecho que tenemos los ciudadanos a manifestar nuestra protesta, porque estamos viviendo muy mal, porque en estos 18 años se ha deteriorado la calidad de la vida tremendamente. Aquí hace falta, mi querida Andrina, un esfuerzo por formar un gobierno de transición, de unidad nacional, que tenga la fuerza necesaria para resolver los problemas económicos. Todos los días se está agravando la situación económica. Voy a dar una sola cifra, podría dar muchas más. Cuando llegó este gobierno, Venezuela producía 3.700.000 barriles diarios de petróleo. Y por muchos años se lograron colocar esos barriles en el mercado internacional a más de $100 cada barril. Ahora, en lugar de 3.700.000, estamos produciendo escasamente 2 millones. Y la tendencia es a seguir bajando. Pero además, los están vendiendo al Estado a $40 en lugar de los 110 o 114 dólares que llegaron a cotizarse en los mercados internacionales. La situación económica es desesperada. Y la situación económica solamente se resuelve con inversiones. Para que haya inversiones hay una palabra mágica que es la palabra confianza. Y para que haya confianza
Tiene que haber un gobierno fuerte de unidad nacional, no es el actual gobierno. Por cierto, no es tampoco un gobierno que pueda surgir en un esquema de confrontación y de guerra civil, porque no va a tener la fuerza y el apoyo necesario para llevar adelante esta política. ¿Qué hace falta en este escenario político? ¿Debería la oposición venezolana reencaminarse o participar en este proceso de asamblea constituyente o desistir de esta vía? A nivel de estrategias, ¿qué es lo que se debería hacer para reorientar la situación? Promover un clima que sustituya la cultura de la confrontación por una cultura del servicio al interés nacional, a la patria, amor a Venezuela. Trabajar por resolver los problemas de los venezolanos. Las medidas económicas están clarísimas que hay que tomar, pero por supuesto se necesita un gobierno que tenga mucha fuerza para tomar esas medidas. Son medidas que no son populares, por eso se necesita un gobierno de unidad nacional, porque un gobierno precario, vamos a tener una experiencia como la de Argentina. Yo no sé si ustedes recuerdan, son muy jóvenes todos, pero el presidente de la Rúa tuvo que montarse precipitadamente en un helicóptero en la Casa Rosada para salir corriendo porque la situación nacional era inmanejable. Los problemas fundamentales son políticos, económicos y sociales y reclaman patriotismo, inteligencia y voluntad política para resolver. Acerca de estas discusiones que hay en torno a la realización o no de una asamblea constituyente, ha habido distintos voceros del gobierno que han dicho y han presentado también como argumento para la ejecución de esta asamblea constituyente que muchos dirigentes de la oposición venezolana en reiteradas ocasiones hicieron solicitud de una necesidad de asamblea constituyente. Ahora bien, ¿es esta asamblea constituyente esa respuesta que esperaba la oposición venezolana? A mis amigos, entre los cuales hay gentes a quienes aprecio mucho, que han estado planteando el tema de la constituyente, siempre les digo lo mismo que dije hace 18 años cuando el presidente Chávez se presentó con la constituyente. El problema no es, el frío no está en las cobijas, el problema no está en la constitución. El problema es que tenemos que resolver los problemas económicos, sociales y políticos que tiene el país. El problema es que necesitamos inversiones para que haya más producción de bienes y servicios, para que los anaqueles de los mercados se llenen de productos y para que en los bolsillos tengamos dinero suficiente para comprar los productos. La gente tiene hambre, la gente quiere tener dinero con el cual pueda comprar. Aumentan los salarios y al día siguiente aumentan los precios de todos los productos. Para resolver esos problemas no hace falta reformar la Constitución. Lo que hace falta es cumplirla. Esto es una maniobra de distracción en lugar de producir respuestas a los problemas políticos. ¿Cuál es el primer problema político? Que hay que hacer un gobierno de unidad nacional, que hay que hacer un gobierno de transición, que hay que hacer un gobierno que tenga el respaldo de todos los sectores del país para que aborde la agenda de solución de los problemas de la gente. Tú vas ahorita a una muchacha, a una ama de casa que está haciendo cola en un mercado para conseguir los productos y le dice, ¿tú quieres que modifiquemos la Constitución? Seguramente lo que te va a decir es, no, yo quiero que haya productos aquí y que mis reales me alcancen para comprar el arroz, para comprar las caraotas, para comprar la carne, para comprar el pollo, para comprar los tomates, para comprar los productos. El escenario del diálogo y el planteamiento que hacía el Papa Francisco de una salida negociada, por citar alguna de las frases que utilizó, ¿usted lo ve posible? Mira, es lo que debería prevalecer en cualquier nación civilizada. Desgraciadamente aquí nunca ha habido diálogo porque el gobierno nunca ha querido hacer diálogo. Lo que ha querido es montar un show mediático para hacerle creer a la opinión pública que está muy dispuesto a dialogar. Con diálogo salieron los chilenos de la dictadura de Pinochet. Con diálogo salió Mandela y los negros africanos de la dictadura del apartheid. Con diálogo se resolvieron los problemas de la transición española. Lo normal en una civilización no es que nos demos pescozones verbales o físicos o que nos tiremos bombas lacrimógenas. ¿Cuánto dinero ha gastado el gobierno en las bombas lacrimógenas? ¿Cuánta comida se le ha podido dar a la gente con esa inmensa cantidad de dinero que han gastado en armamentos y en bombas lacrimógenas para intoxicar a la gente venezolana? Señores, lo que necesitamos es racionalidad, patriotismo, amor por Venezuela. ¿Hasta cuándo esto? Pero ¿quién tiene la culpa de esto? Hace 18 años el gobierno comenzó diciendo, hay buenos y malos hijos de la patria. Ahí está el origen de la confrontación. El maniqueísmo. Claro, los escuálidos, nosotros los revolucionarios. Y todo esto empezó una madrugada infausta, el 4 de febrero de 1992,
siento, por cierto, la satisfacción de que esa madrugada en esta casa, en Venevisión, salí yo y me dirigí a la nación venezolana para decirle, esto es un disparate y por esta vía vamos a estar muy mal. 18 años o 20 años más tarde estamos pagando las consecuencias de ese disparate que desgraciadamente muchos venezolanos aplaudieron en su momento. A mí me censuraron mucho, como en este momento también están censurando a cualquier persona que diga cosas racionales, porque la polarización y el radicalismo están prevaleciendo. Pero hay que recordar que esta situación que estamos viviendo es fruto de aquella locura. Y entonces, locura tras locura, estamos en este momento. Pongámosle un parado a esto, el país no aguanta más, vamos a cambiar esta situación. Quiero que por favor me dé respuestas breves para los planteamientos que está haciendo la audiencia. Jos Castillo, @Joston Castillo, plantea, ¿y por qué si en el 2013 y 2014 la oposición pedía constituyente, ahora no la quiere? Precisamente, yo creo que fue un error pedirla entonces y creo que es un error pedirla ahora. El problema no es de constituyente, el problema es de cumplir la Constitución. En este caso, de llevarse a cabo la iniciativa de Asamblea Constituyente, ¿debería la oposición participar o no? Que lo resuelvan ellos y lo analicen ellos. A lo mejor yo también debo tener la prudencia de pensarlo un poquito más, pero no me gusta nada la manera como lo está convocando el presidente, porque es una convocatoria corporativa. Y lo que dice la Constitución, el artículo 347, es el pueblo venezolano, no los proletarios, o sea, a su juicio, no los oligarcas. A su juicio debería llevarse a cabo antes de este proceso constituyente un referéndum consultivo. El pueblo es el único que puede convocar. El presidente tiene la iniciativa en Consejo de Ministros, como la tiene la Asamblea Nacional, como la tienen los consejos municipales, como la tiene el 15% de los ciudadanos. David Salazar plantea, ¿cómo buscarle solución o salida a la crisis sin más muertes? Poniéndonos inteligentes y poniéndonos patriotas y entendiendo que este gobierno no tiene capacidad para resolver los problemas que el mismo gobierno creó. Este gobierno sería el más interesado en propiciar la emergencia de un gobierno de unidad nacional, de transición, de amplitud, que tenga la fuerza, con el respaldo de todos los sectores importantes de la vida nacional, para tomar las medidas que resuelvan los problemas económicos y sociales. Acerca de las gestiones internacionales, el escenario internacional que ha sido muy importante para la valoración de lo que sucede en el país, ha habido iniciativas por parte del presidente del Parlamento, Julio Borges, de acudir a Washington y reunirse con Almagro para, de alguna manera, frenar la salida de Venezuela de la OEA. ¿Piensa usted que este es un camino acertado? El problema de Venezuela lo resolvemos los venezolanos. La ayuda internacional es muy importante, aprecio mucho la preocupación que hay en el mundo, soy testigo, porque he tenido contacto con muchos amigos míos del escenario internacional, de la preocupación enorme que hay en todo el mundo, pero especialmente en el sistema interamericano, en la comunidad europea también, por la tragedia que estamos viviendo los venezolanos. Yo como venezolano agradezco mucho la solidaridad internacional, pero repito, los problemas de Venezuela los resolvemos los venezolanos. Un mensaje final. Esperanza. Tenemos derecho, los venezolanos de esta hora, tienen derecho los jóvenes a que no los sigan agrediendo en las calles, a que los traten con respeto, con cariño. Ellos son el futuro del país. Tienen derecho las mujeres venezolanas a ser respetadas, a encontrar en los mercados lo que están buscando, a encontrar en sus carteritas o en sus bolsillos los billetes que puedan facilitarle comprar. Tenemos derecho a vivir mejor. ¿Hasta cuándo, señores, van a estar deteriorando la calidad de la vida de los venezolanos? Este país tiene cómo salir de esta crisis. Y yo siento que ya llegó la hora en que nos pongamos todos de acuerdo y le demos a los venezolanos mejor perspectiva. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Entrevista Venevisión. Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC, abogado, profesor de Derecho Constitucional. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Andrina. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Niña necesita con urgencia Tegretol al 2% y carbamazepina. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0416-822-4806. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Seguimos con las informaciones. En la ciudad de El Tigre, en el estado Anzoátegui, fueron detenidas 41 personas durante una jornada de protestas que se registraron durante el jueves pasado. Durante esta jornada fue atacada la sede de la Defensoría del Pueblo con piedras. Los 41 detenidos son jóvenes y entre ellos algunos estudiantes de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, con sede en El Tigre, que se encontraban protestando a las afueras de las instalaciones universitarias en contra de las acciones de organismos de seguridad y en contra de estudiantes. Extraoficialmente se pudo conocer que los detenidos se encuentran en la comandancia de la Guardia Nacional de El Tigre y que abogados de la jurisdicción activaron un plan de defensa y apoyo a familiares de los jóvenes. El ministro para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, hizo un llamado a dejar las acciones violentas durante manifestaciones en el país. Escuchemos. Yo creo que es hora definitivamente de terminar con tanta violencia, con tanta muerte, con tanta sangre. Yo aprovecho este espacio para hacerle un llamado al país, sobre todo a aquellos que andan llamando con una farsa y una careta, llamando a manifestaciones pacíficas que están garantizadas constitucionalmente en el país y que nosotros respetamos, pero que subyace allí o subrepticiamente allí actúan con un brazo armado. Ese es otro tema. Un brazo armado para la violencia, para la insurrección armada. Que estamos así en el hilo, pues, de la frontera de lo subversivo a la insurrección armada. Entonces un país no se construye sino viéndonos en este patio, ¿verdad?, con todas las capacidades que nosotros tenemos, que son bastantes, con todo el talento humano que nosotros tenemos, que es bastante, con toda la riqueza que nosotros tenemos, que es bastante, y con toda la voluntad que tenemos, que es muchísima, porque el país serio, decente, quiere salir de su casa, en su carro, en su autobús, en su metro, etcétera, a llegar a su trabajo, a producir por nuestro bienestar colectivo, personal también, pero por el bienestar de todo el pueblo de Venezuela. Familiares y amigos se le dieron el último adiós a Armando Cañizales en el cementerio del Este. Maoli Aldana desde el lugar nos trae los detalles. Buenas tardes, Maoli, adelante. Buenas tardes, una ceremonia bastante emotiva. El sistema de orquestas sinfónicas ha venido a rendirle un homenaje a Armando Cañizales, quien murió en medio de las protestas de esta semana. Los familiares no han querido rendir declaraciones, se encuentran bastante afectados, así como varios dirigentes estudiantiles, entre ellas la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la FCU de la Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens. Representantes del sistema de orquestas sinfónicas de Venezuela han rechazado a este asesinato y han considerado que quienes protestan no son terroristas. Creo que ha sido una de las maneras más injustas de morir y no queremos que sigan habiendo muertes, no solamente de jóvenes, sino de todos, cualquier venezolano de cualquier lado. Es realmente triste y lamentable, así que hago un llamado pues, a la conciencia, a la paz y esperemos que esta violencia cese. Digo, nuestro aporte desde el Cementerio del Este, la invitación es a que continúe con mucho más de nuestra misión meridiana. Gracias, Maoli. La Comisión Presidencial para la Constituyente se reunió con representantes de los medios de comunicación públicos y privados. Silvia Flores, primera combatiente e integrante de la comisión, transmitió un mensaje del presidente de la República. El presidente, a todos los dueños de medios, a todos los periodistas, a los medios de comunicación, pues, la solidaridad del presidente, y nos sumamos todos pues a esa solidaridad por los periodistas y personal de los medios que han sido agredidos por el fascismo. Y él manda a decir eso, es el fascismo, pues el terrorismo no mide y cualquiera puede ser víctima. El presidente del partido Unión y Entendimiento Puente, Hiram Gaviria, asegura que la iniciativa del Ejecutivo de una Asamblea Nacional Constituyente debe ser impulsada por el soberano. Euclides Sotillo nos amplía. Buenas tardes, Euclides, adelante. Hola, buenas tardes. Hiram Gaviria, presidente del partido Puente, exhortó a la Comisión Presidencial a que los constituyentes sean escogidos a través del voto popular. Asegura que si no es por este mecanismo, la iniciativa es inaceptable.
Veamos. Puente hace un llamado sustentado en los decretos 2830 y 2831, sobre todo el 2831, a la comisión presidencial que ha sido designada para establecer las bases, las condiciones para la Asamblea Constituyente, para que deje absolutamente claro, refrendado, que, uno, se trata de un proceso en el cual los constituyentes van a ser elegidos por votación universal, directa y secreta, y en segundo lugar, que el texto que salga de ese proceso sea sometido a el referéndum popular. En síntesis, Puente aboga por el cambio en paz a través de un consenso y que la última palabra la tenga el pueblo venezolano y se le permita al pueblo expresarse a través del sufragio, como lo dice nuestra Carta Magna, el voto universal, directo y secreto. Irán Gaviria también lamentó la muerte de más de 30 venezolanos que han perdido la vida en las protestas de los últimos días. Se solidarizó con los familiares de las víctimas. En Plaza Venezuela, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Maluma y el éxito que ha alcanzado con su nuevo promocional Felices los Cuatro. Porque sé que volverás, si conmigo te quedas. El cantante colombiano sigue escalando en las principales listas musicales con este pegajoso tema, producido por los venezolanos Mario Cáceres y Servando Primera. Maluma compartió por sus redes sociales el reconocimiento que recibió Felices los Cuatro como el video latino más visto en menos de 24 horas en el mundo. El clip ya cuenta con más de 81 millones de reproducciones en la plataforma Vevo y él agradece a todos sus fanáticos por el apoyo. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Seguimos con Adele, quien es una de las jóvenes británicas más ricas. La cantante es la única artista de menos de 30 años de edad que aparece en la lista de los 20 músicos más ricos del Reino Unido. Adele, con 28 años de edad, suma una fortuna de 147 millones de euros y se sitúa en el 19º puesto de la lista de millonarios de la música que encabezan Paul McCartney y su esposa, con una fortuna combinada de 920 millones de euros. La intérprete de Hello vio aumentar su fortuna en el 2016 en 47 millones de euros gracias a los ingresos que recibió por las giras y conciertos, además de las ventas de su tercer álbum que alcanzaron una cifra de 2,4 millones de ejemplares en todo el mundo. Y Naomi Campbell quiere ser madre a los 46 años de edad. La top model habló de su deseo de recibir a un bebé con la ayuda de la ciencia y dijo que cree que puede hacerlo cuando quiera con este método. Naomi también manifestó su duda ante la posibilidad de adoptar e insistió en que no quiere ser madre soltera porque reconoce la importancia de la figura paterna. La agrupación Zen Garden está lista para venir a Venezuela a rendirle tributo a YouTube. La banda pisará territorio nacional para presentar uno de los shows que más ha sorprendido al público europeo. Un espectáculo que podrá ser disfrutado en la capital venezolana este próximo 17 de junio. La función cuenta con el mejor imitador de Bono, junto a 3 músicos quienes son los encargados de presentar los clásicos del rock de los últimos 30 años. Y para cerrar los dejo con el nuevo videoclip de Juanes, Es Tarde. Así llegamos al final, soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Ya es tarde, ¿a dónde irá? El amor que un día te tuve, ¿a dónde irá? Bien amigos, entonces de esta manera finalizamos la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Y ustedes deciden. Buenas tardes.